presidente es muy bueno, digamos, como operador político y la verdad es que La Guardia fue un gran hit, fue un gran éxito político. Su desempeño no ha sido óptimo, no vale la pena, digamos, tener esa capacidad militar para dedicarla a revisarle mochilas a los jóvenes en el metro, como se ha realizado. Creo que esa Guardia Nacional justamente debería estar abocada a enfrentar a los grupos más sofisticados, más violentos que tenemos en el país. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Político MX. Un tema que sin duda nos debe importar a todos es el tema de la seguridad en el país. ¿Estamos o no estamos en una crisis de seguridad en México? Brenda, gracias a ti por el interés en esta charla. Mira, en México sí tenemos una crisis de seguridad. Eh, yo diría que tenemos una crisis de violencia criminal que es aún más grave. Las crisis de inseguridad pueden ser, por ejemplo, una crisis de robo en la calle o cuando se meten a las casas a robar. Eso puede ser una crisis de inseguridad, digamos, callejera, pero nosotros padecemos una inseguridad todavía más grave porque quienes están agrediendo a la ciudadanía son grupos criminales muy bien organizados y muy prósperos, que tienen capacidades de equipamiento impresionantes, que tienen capacidades incluso de inteligencia y de contrainteligencia cuando las persiguen las Fuerzas Armadas. Estamos, yo creo que lidiando en México contra el crimen organizado más potente del mundo, más próspero del mundo. Ni siquiera yo te diría que en algún país asiático o en el resto de Latinoamérica hay algo similar a lo de México, ni siquiera en Brasil ni en Colombia. En México, la vecindad que tenemos con Estados Unidos y todo el tema de tráfico de drogas hacia allá ha propiciado que los, digamos, enemigos que está enfrentando el Estado, las organizaciones criminales, gocen de una salud financiera que no tiene paralelo, ¿no? En el continente americano ni en otros continentes. Entonces sí estamos en una crisis muy grave y es una crisis que empezó desde 2008. Hubo una primera ola de violencia que terminó, fue de 2008 a 2014 y la segunda ola de violencia es de 2016 a la fecha, ¿no? El último año de Peña Nieto, 2018, fue espantoso porque el homicidio creció casi el 20% y este gobierno, aunque prometió reducir las tasas de homicidio, ha permanecido estable el homicidio a niveles muy altos. Y cuando hay una crisis de homicidio, Brenda, eso lo acompañan crisis de secuestro, de extorsión y claro que también muchas crisis de violencias callejeras y de otro tipo de violencias. ¿Qué le podríamos adjudicar los motivos por los cuales se ha mantenido este nivel? Como lo dices, Enrique Peña Nieto entrega un país en cuestión de seguridad muy complicado. En el caso de Andrés Manuel, lo ha mantenido de esa forma. ¿A qué le adjudicas tú este difícil trabajo, esta difícil tarea? ¿Con qué se encontró Andrés Manuel que le está costando trabajo implementar para que pueda reducir este índice de violencia? ¿A qué se lo adjudicas tú? Bueno, mira, el presidente tomó medidas muy radicales, muy drásticas, a mí me parece que algunas equivocadas, otras acertadas, pero una, por ejemplo, que me parece que fue muy radical y que dio pensarla mejor fue desaparecer la Policía Federal, porque aunque es cierto que era un cuerpo con problemas de corrupción, creo que esos problemas eran corregibles y era un cuerpo que venía pues construyéndose en México en los últimos 20 años y que especialmente en el sexenio de Felipe Calderón recibió un gran impulso y había crecido de 18,000 elementos a 37,000. Era una fuerza importante. Él tomó la decisión de suprimirla y de crear una nueva fuerza que es la Guardia Nacional, que está creada de policía militar, de policía naval, de ex policías federales, y otros nuevos que están reclutando, pero es pues crear una Guardia Nacional no es una cuestión sencilla, les ha
dado muchísimo trabajo construirla y además no hay un problema muy grave de cohesión interna, de claridad en la misión para la que fueron creados, y eso ha impedido que haya un buen desempeño de la Guardia, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave. Tenemos problemas, digamos, de capacidades institucionales para enfrentar al crimen. Luego tenemos también el problema que te comentaba hace rato, que es que enfrentamos a un crimen organizado muy poderoso, muy próspero. Son además muchas organizaciones en el país que están todos los días generando violencia. En estos 3 primeros años, por ejemplo, se han registrado pues algunas hazañas, yo diría, de algunos gobernadores trabajando hombro a hombro con el gobierno federal, como el caso, por ejemplo, de Veracruz o de Guerrero, que han reducido el homicidio en un 30% aproximadamente en ambos estados. El caso también de Tamaulipas fue muy impresionante cómo Francisco García Cabeza de Vaca creó unas fuerzas especiales que lograron reducir el homicidio en Tamaulipas también en porcentajes entre el 30 y el 40% en un lapso muy breve. Tenemos también el caso de Baja California Sur, que tuvo una crisis de violencia en Los Cabos y que también ya la superó. En fin, ha habido, digamos, casos de éxito en la reducción de esta crisis de inseguridad, como tú mencionas, pero al mismo tiempo que el gobierno está arreglando unos problemas, están surgiendo otros. Entonces, se ha desatado una ola de violencia en Sonora que el gobierno no tenía contemplada. Se ha desatado otra epidemia de violencia realmente muy agresiva en Zacatecas, sobre todo en Fresnillo, que es el municipio más grande y está en el centro del estado y desempeña un papel estratégico para las organizaciones criminales. También tenemos un incremento de la violencia en Michoacán. Últimamente, por cierto, ha habido varios operativos exitosos. Ojalá empiece ya a disminuir la violencia en Michoacán. Entonces, te doy estos casos para que veas cómo sí ha tenido capacidad el gobierno de bajar la violencia en algunos lugares, pero deja descuidados otros, y entonces es digamos, un juego de nunca acabar, porque cuando el gobierno piensa que ya remedió el problema en una zona o que ya, digamos, logró establecer una tendencia a la baja, pues le explotan otros problemas en otras zonas del país y no tenemos las capacidades militares ni policiales para atender todos los problemas simultáneamente, ¿no? ¿Qué tanto le ha entrado la Guardia Nacional? El presidente hablaba hace unos días acerca de esta alta aceptación de la Guardia Nacional, manejaba, si no recuerdo mal, un 75% de aceptación. ¿Qué también desde tu punto de vista lo está haciendo la Guardia Nacional? ¿Cómo está contribuyendo para tratar de contrarrestar esta crisis? Y no dejemos de lado también a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, bueno, mira, el presidente es muy bueno, digamos, como operador político, y la verdad es que la Guardia fue un gran hit, fue un gran éxito político, porque como es un cuerpo creado que deriva, digamos, de las fuerzas militares, que son las que gozan de mayor aprobación en México, pues ya solamente el puro anuncio de que la Guardia iba a tener un perfil militar y que muchos soldados y marinos iban a integrarla, pues eso le dio de arranque una gran popularidad, ¿no? Su desempeño no ha sido óptimo. De hecho, la Guardia ha sido utilizada en muchas tareas de seguridad pública que me parece que no vale la pena, digamos, tener esa capacidad militar para dedicarla a revisarle mochilas a los jóvenes en el metro, como se ha realizado. Creo que esa Guardia Nacional justamente debería estar abocada a enfrentar a los grupos más sofisticados, más violentos que tenemos en el país, que son claramente dos grandes organizaciones con presencia nacional, que son Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco, y algunas organizaciones criminales de carácter regional que son muy violentas, como el Cártel del Noreste, que está en el noreste del país justamente, Unión Tepito, que es una organización que está en el centro del país y que se ha expandido rápidamente, o por ejemplo los Zetas Vieja Escuela, que es una organización muy importante en el Golfo de México, o los Viagra, que es otra organización que está en el centro del país y que tiene gran influencia en Michoacán. Entonces,
ahí debería estar la Guardia, peleando contra ellos, pero como justamente tienen problemas de coordinación interna, no hay espíritu de cuerpo, y además se les ha dicho que no pueden enfrentarse directamente cuerpo a cuerpo con los criminales para evitar matanzas como las que hubo el sexenio pasado en Tlatlaya o en Tanguato, donde hubo ejecuciones extrajudiciales masivas y violaciones flagrantes a los derechos humanos. Entonces los han obligado a replegarse y a evitar a toda costa cualquier enfrentamiento, y eso obviamente ha sido en detrimento de su eficacia y de su capacidad de disuasión con los grupos criminales, y el repliegue, digamos, de los elementos en varias zonas ha permitido que el crimen organizado avance en nuevos territorios, incursione en nuevas zonas y colonice literalmente varias zonas rurales, especialmente cobrando cuota sobre todo a empresarios rurales como agricultores, mineros, ganaderos, y eso obviamente ha incrementado la tasa de extorsión exponencialmente, ¿no? Tú le adjudicas entonces esta crisis que tenemos en materia de seguridad a un tema posiblemente también ya heredado, como dice el presidente, pero también no bien manejado desde esta administración. Planteabas, para ir recapitulando, la desaparición de la Policía Federal, que tenía además un servicio de inteligencia muy importante, que formaba parte de algo muy importante en las investigaciones de este país. Crea la Guardia Nacional con una expectativa mucho más amplia, sin embargo es fallida la participación. ¿Qué podría hacer o qué podría implementar a estas alturas del sexenio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad que pudiera ayudar a mejorar esta situación? Mira. ¿O ya no le alcanza? Y yo creo que todavía hay chance. Sin duda ha desperdiciado mucho tiempo. El gobierno anunció, me parece que hace como un año más o menos, un programa de reducción de la violencia en 50 municipios del país, ¿no? Y lo que hicieron fue algo muy simple, ¿no? Agarraron a los 50 municipios más violentos en términos absolutos, que registraban más muertes, y entonces dijeron que esos iban a ser su centro de atención y que ahí van a realizar distintos tipos de acciones para reducir la violencia. Realmente tratar de reducir la violencia en 50 municipios, que además son enormes, estamos hablando de municipios como Monterrey, como Guadalajara, como Tijuana, pues es una locura. En Tijuana son más de 2 millones de personas. Ahí debieron haber hecho un trabajo mucho más sofisticado, mucho más sutil, de ver, por ejemplo, la violencia per cápita, y además debieron haber examinado si ahí había organizaciones que no tenían, digamos, arraigo social en esos municipios, que son las que son más fácilmente de combatir en el corto plazo. Es muy distinto combatir a una excélula de los Zetas que se la pasa secuestrando, cobrando cuota y matando gente todo el tiempo, y que la gente está dispuesta a denunciarlos y no gozan de protección social, digamos, a una célula, por ejemplo, de los Guzmán o los Zambada en Sinaloa, que tienen gran simpatía de la población, que gozan de la simpatía de la gente y que la gente los protege. Claro. Van a ser obviamente estrategias muy distintas. Entonces hubieran escogido violencia generada por organizaciones que no tienen esta base social y que es digamos, posible combatirlas en un periodo entre 12 y 24 meses con eficacia, si tienes una policía local más o menos buena que goza del apoyo del ejército y de la marina. Pero ellos no hicieron nada de esto, ¿no? Simplemente agarraron así con machete, ¿no? Y cortaron así la gráfica de homicidios y dijeron, estos 50, vamos. Obviamente no ha pasado nada en esos 50 homicidios. La violencia sube y baja casi de manera aleatoria todos los meses. No hay ningún logro importante. Ahorita están presumiendo que bajó 3% el homicidio el año pasado,
pero eso se debió básicamente a la baja que ha habido del homicidio en Guanajuato por la detención del Marro que sucedió hace como año y medio Sí. y que ha venido eso, digamos, disminuyendo la presencia de la organización criminal que rivaliza con Cártel Jalisco en Guanajuato. Y repito, no ha pasado nada en esos 50 municipios tan violentos, ¿no? Entonces, sí tienen que cambiar de estrategia, por ejemplo, centrarse en los 2 o 3 estados, así de simple, por ejemplo, Zacatecas, Sonora, Michoacán. Yo diría que eso da de sobra para los 2 años y medio que le restan a este sexenio para tratar de hacer algo y terminar el gobierno, la administración con una tendencia a la baja, ¿no? Y en cuanto a estrategia con Guardia Nacional, ¿cómo puede mejorar? Mira, la Guardia yo creo que sí tienen que trabajar muy seriamente. Yo creo que por eso el presidente quiere que la Guardia pase a Sedena. Creo que si pasa a Sedena, ellos pueden trabajarla muy bien para homogeneizarla en términos de su formación y sus disciplinas y sus protocolos, porque ahorita es como un Frankenstein construido con piezas disímbolas que no acaban de embonar. Entonces yo creo que el trabajo de la Sedena sería cohesionar el cuerpo, darle una formación y una disciplina militar, evitar estas constantes riñas internas y celos de distinto tipo que hay, porque como te dije, provienen de distintos cuerpos, darles a todos un tratamiento igualitario, digamos, porque se quejan los elementos de que si tú vienes de la Sedena tienes un trato distinto a que si tú provienes de la Policía Federal, y eso obviamente te resta mucho en el desempeño de una guardia de este tipo. Entonces, creo que sería muy bueno, ojalá que factores políticos no vayan a impedir que la Guardia pase a la Sedena. Y la Sedena, por lo que he visto, no tiene interés en que la Guardia permanezca ahí mucho tiempo. Después de concluida esta fase, digamos, de integración y de fortalecimiento, la expulsarían para hacer de nuevo una policía, sí, con formación militar, con perfil militar, pero bajo un mando civil, ¿no? Muchas personas son escépticas de que esto pudiera suceder. Yo no lo soy tanto, la verdad. Ahora, esto a nivel nacional, en cuanto a las policías locales, también es un tema. Hablamos de temas de corrupción, policías estatales, municipales, de a veces estar muy disminuidos en cuanto al equipamiento. ¿También debería haber una estrategia ahí o cómo debería ser esta estrategia entre lo nacional y lo local? Mira, hay varios estados que le han metido un buen dinero a formar una policía estatal y lo han hecho exitosamente. Un caso, digamos, paradigmático fue el de Nuevo León con el gobernador priista que antecedió al Bronco. Se me va ahorita su nombre. Él formó la Fuerza Civil, una policía de primera, que después llegó el Bronco y por ahí las pugnas personales que tenía con este exgobernador, descuidó a la fuerza, a quien él identificaba con su antecesor, y la verdad es que ha habido un debilitamiento gradual de esa policía estatal que era la mejor del país. Ojalá vuelva en la administración de Samuel García a ser lo que fue. Tenemos también, te decía, la policía de Tamaulipas, que ha mejorado mucho. Obviamente tenemos otras que ya vienen desde antes muy fuertes, como la yucateca. Tenemos un gran trabajo en Aguascalientes. Tenemos una mejora notable en la policía de Veracruz. Guerrero no trabajó tanto su fortalecimiento policial, pero trabajó muy de la mano con el ejército y con la marina, y eso le ayudó mucho a disminuir la violencia. Tenemos el caso maravilloso de Coahuila, que de ser uno de los estados más violentos y más peligrosos, ahora las ciudades coahuilenses como Torreón o como Saltillo se ubican en los primeros lugares
de percepción de seguridad a la alza, muy impresionante. Y en fin, la policía del Estado de México ha mejorado mucho, pero es un reto tan grande que no ha podido tener, digamos, avances decisivos en la reducción de la violencia, porque además a las policías municipales del Estado de México sí están muy corrompidas, ¿no? Y fíjate, Brenda, que un asunto que nunca se aborda y que es fundamental es también mejorar el desempeño de las fiscalías estatales, Claro. de la Policía de Investigación y del Ministerio Público, porque aun cuando tengamos buenos policías preventivos y arresten criminales, si no hay una buena carpeta de investigación que respalde el arresto, pues estas gentes salen libres después de 1 o 2 meses de ser arrestadas. Así Y es. todo el esfuerzo pues vale gorro. Ahora sí que son recursos desperdiciados por no también trabajar simultáneamente en toda el área de procuración de justicia, ¿no? Entonces hay que Claro. trabajar en varios frentes, ¿no? De manera simultánea, ¿no? Algunos estados lo están haciendo bien, otros de plano están muy rezagados. ¿Cómo cuáles estados consideras tú que sí están muy rezagados en el tema? Pues mira, los más pobres, ¿no? Unos que no tienen, digamos, una hacienda pública saludable. Casos muy claros son Oaxaca, Chiapas, obviamente Guerrero, Michoacán. Hay más o menos la ha ido librando, ha habido más colaboración de los empresarios para fortalecer las instituciones de seguridad. Pero porque Eh, ya les empezó a afectar a ellos también, ¿no? Ya les claro, secuestraban a sus trabajadores y ya se vieron obligados también a participar, ¿no? por supuesto, ¿no? Toda la exportación, por ejemplo, de aguacate, de limón, de berries que hay en Michoacán, estaba siendo amenazada por el cobro de cuota, ¿no? Tenemos también rezagos muy importantes, por ejemplo, en Durango, en donde no hay mucha violencia, pero pues básicamente hay un monopolio criminal del cártel de Sinaloa que ha pactado con las autoridades y que sí son muy agresivos en el tema de extorsión, aunque no matan gente, digamos, ¿no? Y luego tenemos el caso de Baja California, que de haber mejorado mucho el sexenio pasado, esta administración última de Bonilla, que fue muy breve, pero fue que terrible y que desató la violencia en Tijuana y que ahorita tenemos a Tijuana como la ciudad más violenta del país, ¿no? Ciudad Juárez también, el caso de Chihuahua fue muy lamentable porque venía mejorando ya de varios años, pero Javier Corral, que es un hombre, digamos, muy honesto y con convicciones ideológicas muy firmes, tuvo, digamos, el mal tino de estarse peleando todo el tiempo con el gobierno federal, y esa falta de colaboración con el gobierno de López Obrador, con la Guardia y con el Ejército, pues sí propició que otra vez Juárez volviera a prenderse. Juárez ahorita es la segunda ciudad más violenta de México después de Tijuana. Y bueno, tenemos el caso trágico de Guanajuato y Michoacán, ¿no? Yes. Son vecinos y que los dos traen niveles muy altos de violencia. Michoacán trae ya una leve tendencia a la baja, como lo comentamos. Michoacán está a la alza. Ojalá pronto puedan también reducirla, ¿no? Pero yo diría que bueno, el caso de Zacatecas, el caso de Sonora, como comentaba, son casos muy alarmantes que no cuentan con capacidades policiales y que traen ahorita una crisis terrible de violencia, ¿no? En fin, es un mosaico muy contrastante, Brenda, ¿no? Completamente. Hay realidades muy distintas en cada parte de la República y ya Sí. nos hablabas muy bien acerca de cómo tiene que estar relacionado esto a fuerza con qué cártel es el que está operando en esa zona. Y me gustaría que pudiéramos tener la oportunidad de platicar más adelante, si me permites, Eduardo, de tener esta conversación para hablar justamente de cuáles son las características por región en la República Mexicana, qué caracteriza cada cártel que opera y cómo operan. Porque ya lo decías, los Zetas, por ejemplo, vienen de ser muy violentos, de ir justamente o conocerse por sobrevivir del derecho de piso, extorsión, secuestro, pero hay otros como el cártel de Sinaloa
que, válgame la expresión, podrían venderse como protectores con la misma comunidad, y por eso hay muchas veces este respaldo por parte de muchas comunidades que se ven beneficiados de la presencia del narcotráfico ahí. Entonces es un tema delicado, y si nos permites, te buscamos para este tema, me parece muy interesante. Y otro adicional, más adelante, ¿no? Características de los nuevos líderes de los cárteles, ¿no? Muchos Claro. muy jóvenes, Ajá. muy Muchas mujeres violentos, también, fíjate, en y los mujeres liderazgos, ¿eh? también. Y también, Sí. una característica de estos nuevos liderazgos, muy violentos, ¿no? Así es, así es. Pues será un gusto platicar. Ya Con hicimos mucho el gusto, compromiso. si quieres, vamos recorriendo cada región del país y Así es. platicamos sobre sus particularidades. Con mucho gusto. Te agradezco muchísimo la conversación para Político, Eduardo. Encantado, Brenda. Hasta pronto. Hasta pronto.